Senadores de Estados Unidos están orquestando un plan maquiavélico para invadir a México en el 2024. El país se ha quedado sin dinero, sin recursos, no hay petróleo y quieren invadir a México para poder compensar las riquezas que han perdido. Ante amenaza de invasión de Estados Unidos a México, habrá respuesta inmediata, dijo el presidente López Obrador. Vamos a ver cómo y por qué Estados Unidos invadiría México y cuáles serían las posibles consecuencias y si un solo militar estadounidense cruzara la frontera a territorio mexicano. Esta fue la respuesta contundente de nuestro presidente, prepotente e intervencionista. Así calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la propuesta hecha ayer por el senador republicano Lindsey Graham de autorizar al gobierno federal de Estados Unidos enviar tropas a México con el pretexto de atender la violencia. En caso de que eso ocurra, el primer mandatario mexicano señaló que se trataría de una invasión y habría una respuesta inmediata, aunque se negó a profundizar qué tipo de respuesta. Según algunos expertos, Estados Unidos tiene dos pretextos para invadir a México. En primer lugar, que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Vladimir Putin han llegado a acuerdos para que México compre aviones de combate que no le son de mucho agrado a Estados Unidos, por lo que se ha intentado ponerle sanciones para que México no pueda modernizar el ejército y mucho menos con armamento procedente desde Rusia. Otro motivo que tendría Estados Unidos para invadir a México es el quiebre de las finanzas. China ha endeudado a los Estados Unidos hasta más no poder y ahora le está pidiendo de vuelta su dinero. El problema es que la Reserva Federal no puede seguir acuñando más moneda porque esto desvaluaría el dólar estadounidense, por lo que Estados Unidos ha visto viable invadir territorio fértil y rico en recursos naturales como es el territorio mexicano con grandes reservas de petróleo, oro y de litio. Vamos a ver quiénes y por qué están orquestando este plan de una invasión a México. No es el presidente Joe Biden, son los republicanos. Creo que fue el coordinador de los republicanos de la Cámara de Representantes. Es una actitud prepotente, elevosa y majadera y desde luego intervencionista. El mensaje de López Obrador a los republicanos fue contundente. O cambian su trato hacia México o desde hoy comenzaremos con una campaña informativa en Estados Unidos para que todos los mexicanos sepan de esta alevosía, de esta agresión de los republicanos a México. Y si continúan con esa actitud, vamos a estar insistiendo de que ni un solo voto de mexicanos, de hispanos, de los que quieren su patria, sea dado a los republicanos. Es decir, que no es el presidente Joe Biden quien ha hecho esta iniciativa, sino el partido republicano al que pertenecen el expresidente Donald Trump y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quienes han tenido muchos roces con el presidente López Obrador. En primera instancia, Donald Trump no pudo detener el Tratado de Libre Comercio y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, luego de firmar la ley migratoria que afecta a todos los migrantes mexicanos del estado, quiso venir a México y el presidente López Obrador rechazó esa visita. Se le ha ofrecido visas a los mexicanos para que vayan a trabajar y el presidente no las quiere y además le hizo un llamado a la paraestatal Pemex de no venderle petróleo a la Florida mientras siga siendo gobernador Ron DeSantis y mientras no haya una detención por completo de la ley antimigratoria. El jefe ejecutivo federal añadió que eso se hará incluso si el candidato del Partido Republicano es Donald Trump. Sea quien sea, no vamos a permitir que se afecte la dignidad de México porque este es un pueblo independiente, soberano y nos costó mucho. López Obrador está furioso con la propuesta de estos republicanos de invadir México. De allá donde están hablando, todo eso era de México, que no se le olvide en referencia a los territorios que Estados Unidos le robó a México. Dijo en referencia al robo territorial que sufrió nuestra nación en la época de Antonio López de Santa Anna, gobernante que entregó el 55% del territorio mexicano,
que fue nada más y nada menos que Nevada, Utah, California, Nuevo México y amplias extensiones de Arizona, Colorado, Oklahoma, Kansas y Wyoming. México perdió más de la mitad de nuestro territorio en aquella invasión cuando Estados Unidos le robó a México injustamente más de la mitad de su país. Pero en esta ocasión Estados Unidos no la tendrá tan fácil porque México defendería cada metro de tierra. No hay forma que un militar estadounidense pueda venir a nuestro territorio que no sea repelido por nuestras Fuerzas Armadas. Esta fue la razón por la que el presidente le pidió al Congreso 1.400 millones de dólares para invertirlo en la defensa y la modernización del ejército mexicano, que incluye 24 aviones caza, aviones de combate que se van a fabricar en Rusia y se van a traer hasta México, además de la compra de un submarino y la posible negociación del portaaviones ruso que se encuentra en un astillero de Rusia haciéndole reparaciones, y ya hay una comitiva de México haciendo las inspecciones necesarias, porque si Rusia llegase a tener las intenciones de venderlo, México tendría el dinero suficiente para comprarlo y así poder transportar los aviones de combate que Rusia le va a vender a nuestro país. Además, que México tendrá el privilegio de tener los pilotos rusos para que enseñen a los pilotos mexicanos cómo maniobrar estas naves de combate que utilizarán el sistema satelital de Rusia, a lo que Estados Unidos le teme y no lo quiere cerca de sus fronteras, y es una de las principales fuentes de amenaza que tiene Estados Unidos para querer invadir México antes que se modernice el ejército. Pero el problema es que si México no hace algo al respecto, de todas formas, Estados Unidos podría invadir nuestro territorio en busca de recursos naturales. Le hace falta oro, le hace falta dólares, le hace falta mucho petróleo y litio. Y de esto hay mucho en México, y en Estados Unidos se está escaseando. Y mientras menos hay, más le exige China el pago de sus deudas, que Estados Unidos ya no tiene forma como pagarla. El país se ha empobrecido mientras México sigue enriqueciéndose, y como tienen mayor poder militar, están buscando todas las excusas para poder invadir México. ¿Acaso por qué Estados Unidos no invade a Canadá, que sí tiene un gran ejército moderno y con aviones de combate? Porque Canadá es un lugar muy frío y no le interesa a los Estados Unidos porque su tierra no es fértil, sino que más bien miran hacia su frontera sur con México, donde tenemos buen clima, mucho territorio fértil y muchos recursos naturales. Para el presidente López Obrador, la iniciativa del senador Lindsey Graham fue el colmo. Es que según el informe que se le presentó hoy en la mañana, este señor se atreve a decir que van a utilizar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para introducirla en nuestro territorio. Esto se considera una invasión, y esos son los planes que tiene el expresidente Donald Trump si llegara a la Casa Blanca en el 2024. La retórica de Donald Trump para llegar a la presidencia nuevamente ya no es solamente acusar a los inmigrantes ni que va a hacer un muro en la frontera. Ese es el discurso del gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Ahora el discurso de Donald Trump es una invasión directa a México, cosa que no va a permitir el presidente López Obrador y mucho menos los mexicanos, que tantos nos ha costado nuestra independencia. Por ello, reiteró que la primera propuesta que da su gobierno será una iniciativa de campaña de información a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos acerca de una iniciativa de los republicanos que, además de ser irresponsable, es una ofensa al pueblo mexicano y una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México con sus propósitos propagandísticos, electores y políticos, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionistas y corruptos, porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta, no somos un protectorado de Estados Unidos ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie y aquí manda el pueblo mexicano.
fueron la respuesta contundente de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha ganado el cariño de todos los mexicanos ante una posible invasión extranjera por parte de los Estados Unidos. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen ustedes que los Estados Unidos podría invadir a México en el 2024? Que si Donald Trump llegase a la Casa Blanca nuevamente, enviaría el ejército de su país a invadir México. Además, ¿creen que el presidente López Obrador hace bien liberando más de 1.400 millones de dólares para que el Congreso firme la compra de los aviones de combate y de submarino que puedan proteger las aguas de nuestro país? Además, ¿qué creen ustedes que harían los mexicanos que viven en México y los que viven en los estados que Estados Unidos les robó a México si este país intentara invadir México nuevamente? ¿Creen ustedes que los californianos y la gente que vive en Texas, que es mexicana, van a permitir que esto ocurra, o que estos estados se podrían separar de Estados Unidos y unirse a México para combatir en contra del invasor del norte? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta información les es de valor y quieren seguir manteniéndose informado de los planes de Estados Unidos de hacer una invasión a México, suscríbete a nuestro canal, comparte este video en tus redes sociales con amigos y familiares. Además, déjanos un gran like porque eso ayudará a que esta información se difunda y llegue a los oídos de todos los mexicanos alrededor del mundo. No se olviden que Latinos Unidos jamás serán vencidos, y desde Autos Baratos, el canal de todos los inmigrantes, les enviamos un gran abrazo y a todos los queremos.